Buenas noches, chicas. ¿Qué tal están? Vamos a grabar un poquito porque hace días que no nos vemos, que no hablamos, que estamos como muy desconectadas, pero le doy muchas gracias a Dios que estoy mejorando. No te voy a decir que estoy bien, bien del todo, no. Voy mejorando, esto es muy lento, pero ahora es impresionante cómo yo veo la mano del Eterno moverse en mi salud. Es difícil, es difícil dar una explicación de lo que se siente, pero pero para el Eterno nada es difícil. Le damos gracias porque la mayoría de las personas que les han dado este virus, la mayoría de las familias han muerto. En cambio, en mi casa, pues se manifestó la mano del Todopoderoso y los tres que estábamos muy malitos de eso, los tres estamos muy bien. De verdad que ahí es donde uno ve los milagros del Eterno y cómo mueve su mano a favor de nosotros. Y como siempre les he dicho, no es que nos lo merezcamos, no nos merecemos nada, solo que su misericordia es muy poderosa. Y hablando de la misericordia de Dios, vemos nosotros en la palabra a un varón que dice la palabra del Eterno que no hubo un hombre más manso que eh, Moisés. Moisés fue un líder que fue muy atacado por el pueblo de Israel. Fue un líder que no veían en él sino todo lo malo. El pueblo, y fíjense que así somos nosotros. Cuando tenemos una persona que, que nos está sirviendo, una persona que se está preocupando por nuestras vidas, una persona que cuando tenemos a alguien que de una manera o de otra manera esa persona nos está echando la mano, de esa persona no vemos sino los errores, todos los errores. Pero también vemos que cuando esa persona ya no está, ¿verdad? Cuando esa persona ya no está, entonces viene otra y entonces empiezan a hablarle lo bonito de esa persona que ya no está, a la que viene, porque a esa le van a empezar a ver los defectos. Y esto es lo que encontramos nosotros en este caminar. Y vemos que eso mismo pasó con este varón. Este varón fue, si la misma palabra dice que no hay un hombre más humilde más pasivo que Moisés, es porque no lo hay. Que tuvo sus momentos de enfado, claro, es que él era de carne y hueso como tú y como yo. Y se molestó muchísimo. Nosotros también nos molestamos muchísimo. Pero lo tremendo de todo esto es cómo nos tratan las personas por las cuales nosotros lo estamos dando todo. Digamos, todo es el tiempo que sacamos para atenderles, el tiempo que sacamos, el que le dedicamos, el tiempo que le dedicamos en el estudio de la palabra, en una llamada. Son muchas cosas. Pero lo triste es que no se ve esa parte, se ve solamente lo malo. Y eso pasó con Moisés. Fíjense ustedes que cuando Coré se levantó contra Moisés, dice la palabra que el Eterno les dijo que vinieran todos con sus lámparas con sus incenciarios para, para para presentarse en ese día y que ese día el Señor tomaría las decisiones, ¿verdad? Y vemos que Coré sí vino, pero vino con su orgullo, con su coraje, con su valentía carnal y con el corazón perverso que tenía. Y nos damos cuenta que ese día fue que se abre la tierra. Se abre la tierra y se traga al pueblo. Entonces,
pues a Coré y a los que él había conquistado para que se fueran en contra de Moisés. Y es impresionante porque aquí en números 16, 14 dice, y el día siguiente, o sea, ayer sucedió aquello con Coré y con sus seguidores, y el pueblo vio lo que sucedió. Pero al día siguiente se levanta el pueblo otra vez contra Moisés. Fíjese que vamos a leerlo. Dice, al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Fíjese que a veces en la vida cotidiana de nosotros somos así. La muerte la dio el Eterno a ese pueblo. Vemos a un padre que amamos y un padre que nos ama. Pero vemos a un padre que en un momento de las fallas de nosotros como pueblo, él tiene que tener mano dura. Podríamos pensar, pero es que Dios es cruel. No es pues Dios y cómo le quita la vida a Coré y a todos los que le seguían. Miremos una cosa, mis amados, el Eterno siempre busca en nosotros un arrepentimiento. Y yo pienso que si Coré se hubiera arrepentido no hubiera sucedido eso. Pero es que Coré no se arrepintió. El Eterno busca en nosotros un arrepentimiento genuino, que salga de nuestro corazón, no remordimiento, arrepentimiento. Miremos que este pueblo, ese día, les dio remordimiento, porque al otro día se volvieron a levantar contra Moisés. ¿Quiénes? Los que vieron morir a Coré y a sus seguidores. Pero aquí se volvieron a levantar contra Moisés. Y así habemos muchos. Somos así. Cuando el Eterno es el que mete la mano para obrar con su poder y con su misericordia y con su amor y con su ira, con lo que Él esté obrando, Él metió la mano en la vida, en la desaparición de Coré. Pero estos hombres no murmuraron contra Dios, murmuraron contra Moisés. Le echaron la culpa a Moisés. Y lo que no hemos notado nosotros es que ellos murmuraron contra Moisés. Y es entonces cuando el Eterno nos hace entender por medio de la palabra que al haber murmurado contra Moisés, no era contra Moisés, sino contra el mismo Eterno, en contra de los que no murmuraron contra Moisés, sino contra el Eterno. Este pueblo. Y eso mismo pasa entre tú y yo. Cuando cualquiera de nosotros murmuramos en contra de un hermano, de un predicador, de un maestro, de un apóstol, de un profeta, de un servidor del Eterno, no estamos murmurando contra ese servidor, estamos murmurando contra el que puso este servidor en ese lugar. Está bien que no todos son apóstoles, que no todos son maestros, que no todos son profetas, está bien. Pero el único que tiene autoridad para señalar o para condenar es el Eterno. Cada uno, tú y yo, somos los que tenemos que arreglar cuentas con el Eterno. Yo no puedo arreglar tus cuentas con Él, ni tú puedes arreglar las mías. Cada uno tenemos que dar cuenta de lo que somos. Nosotros lo único que hacemos es tratemos de dar el mensaje. Si te gusta, si no te gusta, eso ya es tu problema. Pero tratemos de no murmurar contra ese servidor.
porque es que ese es un instrumento que el Eterno está usando. Pueden decir, ese es un falso. Es que es un falso profeta, es un falso maestro, es un falso apóstol. Y vemos que ellos, nos damos cuenta de que en verdad sí hay falsos profetas. Profetas que se pusieron ellos mismos como profetas. Eso lo hemos estudiado. Maestros que se pusieron ellos mismos como maestros, que no fue el Eterno que los puso, sino que ellos se pusieron o otra persona carnal les dio ese nombre. Pero eso no nos corresponde a nosotros arreglarlo. Nosotros lo único que nos corresponde es saber cómo es tu vida íntima con el Eterno. ¿Qué es lo que tú tienes con el Eterno? ¿Qué tiempos tienes tú? ¿Qué intimidad tienes tú con Él? A veces nos equivocamos. A veces nos equivocamos, o por no decir que siempre estamos equivocados. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando nos equivocamos? Reconocemos la equivocación. Reconocemos el error. Reconocemos que fallamos. Pero yo no puedo reconocer tus fallas, tus faltas, porque es que son las tuyas. Allá tú, cómo te presentas delante del Eterno, allá tú, si te pones a profetizar lo que te sale de la carne, lo que te sale de la mente, diciendo que el Eterno dijo, eso ya es tu problema. Pero sí tengamos muy claro que cuando escuchemos esto, no somos nadie para juzgarlos. Que ellos sean los que tengan que rendirle cuenta al Eterno de los errores que están cometiendo. No podemos arreglarle la vida a ellos. Fíjense ustedes, yo tengo mi vida descompuesta. ¿Cómo voy a arreglar la vida de aquella persona si la mía no la he podido arreglar? Eso es lo que tenemos que ver día tras día. Que bastante tenemos con nuestros rollos, con nuestros litigios. Tenemos tantas batallas para pelear cada día, como para ponernos en contra de aquella persona que el Señor puso como líder en ese lugar. Fíjese usted, puede ser muy falso el profeta, pero no tenemos nada nosotros que ver en esa situación. Que sea Él el que lo arregle. Tratemos nosotros de hacer lo bueno. Dice la palabra que si nosotros sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, pues el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues es tomado como malo, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que ver es que nosotros, ni tú eres nadie, ni yo soy nadie para juzgar. Dejemos que estas personas que se pusieron ahí por sus propios nombres como profetas, por lo que ellos sean, que sean ellos los que tengan que arreglar con el Eterno. Nosotros seguimos en lo nuestro, seguimos tratando de organizar nuestra vida, seguimos tratando de arreglar nuestros litigios y nuestros problemas delante del Eterno. Pero no murmuremos de estas personas. No murmuremos, recordemos que el que murmura de un líder, Moisés pudo haber sido muy enojón. Moisés pudo haberse enfadado tantas veces hasta haber golpeado la roca. Pero ¿qué hizo el Eterno con él? Es el Eterno el que le toca. Es al Eterno el que le toca salvar o condenar, no a nosotros. Entonces, el que Dios te haya puesto en ese lugar, o al que haya sido, que el Eterno hubiera puesto, respetémosle. Respetémosle como sea. Respetar es algo que tiene que nacer de nosotros, salir de nosotros. Aprender a respetar a las personas. Yo no puedo manipularle la vida al otro, ni pretender que el otro piense como pienso yo, ni que haga como hago yo, ni que hable como hablo yo, no. Cada uno tenemos una esencia que fue depositada por el Eterno.
Y esa esencia que tú tienes y que yo tengo, solamente la puso el Eterno. Entonces no puedes tú venir a tratar de cambiarme mi esencia o yo cambiar la tuya. Vivamos en unidad. Busquemos en esas personas que de pronto te caen tan mal o a las personas que yo les caigo tan mal. Busquemos que algo bueno hay en esa persona. En Moisés habían muchas cosas buenas. Y después de que Moisés muere, ya ellos le dicen a Josué, era mejor. Tú no tienes el liderazgo que tenía Moisés. Nosotros no te vamos a obedecer. Mas si tú nos prometes que serás un buen líder, iremos. Pero al principio ellos no querían a Josué, ya estaban anhelando a Moisés. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. No somos nadie, mis amados. Cada uno estamos en el lugar que el Señor nos puso. Cada uno estamos en el lugar que el Eterno nos dio nos dio un lugar para usarnos de la manera como Él quiere usarnos. Somos vasijas en sus manos. Eso somos, vasijas en sus manos. Entonces, dejémonos usar de Él, pero sin dejar de ver nosotros que aunque el otro no tenga la razón o que el otro lo está haciendo mal, como lo esté haciendo, eso está siendo usado por el Eterno. La misma mano que te puso a ti ahí, esa misma mano fue la que me puso a mí. Esa misma misericordia que ha permitido que esa persona esté ahí, falso o no falso, pero es la misericordia del Eterno porque todavía esa persona se mueve en ese lugar. Y así mismo pasa conmigo. Es el mismo Eterno que tú tienes, es el mismo al que yo alabo. No hay varios, no hay dos, no hay tres, hay uno. El Eterno es uno solo. Dios te bendiga.